tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Vamos a dar inicio al segundo paso de lo que es esencialmente el carácter de la democracia, para terminar con este contenido de Mario Solórzano Martínez. Y el carácter de la democracia, decía teóricamente Mario Solórzano Martínez, hay que buscar especialmente la definición en todo el proceso histórico en que se ha vivido, ¿no? Las democracias o las definiciones van cambiando constante y continuamente, dependiendo cómo han ido evolucionando, especialmente los procesos en general, ¿verdad? Ustedes, de los gobiernos o regímenes militares. Hay una situación que se habla especialmente con respecto a cómo ha ido evolucionando especialmente lo que es la democracia antigua y la moderna. En la democracia antigua hay sociedades homogéneas, son más unidas, hay una democracia directa, hay un individualismo. La persona es un humano con sentimientos, pensamientos y personalidad única. Ustedes se recordarán que la democracia antigua, cuando hablamos de democracia directa, quiere decir que las personas podían participar directamente. Posiblemente no a viva voz en todos los casos, pero sí de alguna manera lo podían establecer levantando la mano, especialmente para tratar asuntos relacionados con la guerra o propiamente con lo que era cada estado. En esta democracia directa no tienen tampoco participación todos los que son especialmente mujeres, esclavos y extranjeros. No sé qué. Ay, si no se escucha, va. En sociedad moderna, entonces, es una sociedad especialmente dividida en clases. Hay una democracia de carácter indirecto, hay libertad. El ciudadano es aquella persona que forma parte de un país que sea reconocido especialmente por debido especialmente a cómo se va desarrollando especialmente el contexto poblacional en aquel entonces. Ya no era posible que pudieran participar. Y entonces se hace necesario que alguien o algunas personas sean especialmente representantes, especialmente con respecto a las demandas que la población en aquel entonces establece. Digamos, nosotros hoy tenemos una democracia indirecta donde no podíamos votar la cantidad de personas que somos varios millones que podemos votar, 5, 6, algo así que estamos activos. No podríamos reunirnos todos, ¿va? Ustedes, entonces lo que se eligió fue quien nos representara especialmente para poder ser portadores de las demandas, especialmente de la población, ante los órganos correspondientes. En todo caso, nosotros elegimos a las personas que ocupan especialmente la presidencia, alcaldes y el organismo eminentemente de carácter legislativo. Más todavía elegimos las personas que van a ocupar un lugar en el Parlacén, ¿va? Ustedes. Y a las demás instituciones pues son nombradas especialmente a veces por el Congreso o a veces por el presidente. En todo caso, si elegimos mal, pues no nos queda más que aguantarnos, ¿va? Lo democrático y lo liberal de la democracia liberal es una relación entre liberalismo y democracia. Puede concebirse como una relación entre lo que es la libertad y la igualdad. Así, digamos, dentro de lo que es una estructura de gobierno democrático, se encuentra dividido en 3: legislativo, ejecutivo y judicial. Los gobiernos democráticos cuentan con un Congreso que soporta la toma de decisiones. En los sistemas democráticos, especialmente, se decide la aprobación de leyes propuestas por el Poder Ejecutivo, el presidente. En el liberalismo existe poder ejecutivo dirigido por un monarca,
solo existe la figura de este, y el liberalismo es decisión exclusiva, especialmente del monarca. De alguna manera lo que establecen es que ambas van estrechamente ligadas, no se puede de alguna manera desligar una de otra, porque entonces se vuelve un que tenga que no encuentra especialmente ninguna solución. Ambas visiones, digamos, se han expresado a partir de la conformación del Estado en el siglo XIX. En algunos casos, digamos, ha ido variando el pensamiento de quién va a predominar más, si lo liberal o lo democrático. En el siglo XX, el componente democrático predominó en gran medida sobre el liberal. Y en las posteriores de este siglo, lo que se vivió es el desmantelamiento del estado de bienestar y el retorno del peso liberal sobre lo que es democrático, algo que estamos viendo hoy actualmente, incluso hoy actualmente. Lo democrático se ha ido perdiendo y únicamente las élites económicas especialmente están colocando otra vez esos regímenes o esas pautas de comportamiento, especialmente con la población. Hay también una situación de modelos, especialmente de lo que habla la democracia liberal. Una es la democracia como protección, principios éticos de igualdad y un modelo marcado de mercado competitivo del hombre y la sociedad, en el cual se pretendía facilitar la subsistencia, producir la abundancia, favorecer la igualdad y mantener la seguridad. Estos modelos de alguna manera han ido cambiando, o sea, no se han quedado estáticos, sino que de alguna manera uno ha dado paso a otro y así sucesivamente. Después de este primer modelo en principios éticos de igualdad, viene un segundo que especialmente nos habla de una combinación entre libertad e igualdad. Pretendía que la humanidad mejore y permitieron argumentos especialmente para fundamentar lo que es la democracia liberal. También uno de los elementos importantes que habla aquí es que se establece lo que se preocupó especialmente por el sufragio para la elección de representantes. Y ante el temor de que el voto diera a los de abajo fuerza necesaria, de alguna manera creó un sufragio de carácter desigual en aquel entonces. No actualmente como estamos en el país, que al menos la mayoría tenemos opción de poder participar, ¿verdad? Y un tercer elemento, la democracia como equilibrio, podríamos decir que es en el que actualmente nos podemos encontrar. Esta es la que hay mayor pluralismo de individuos con múltiples intereses. El elitismo, al asignarle un papel principal a grupos dirigentes que se escogen dentro de ellos mismos, desde luego, y en un modelo democrático que mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda de mercancías políticas. Dentro de este equilibrio, un grupo, de alguna manera, que es el que sigue manejando, manipulando especialmente los procesos electorales dentro de lo que son los partidos políticos, dentro de ese mismo grupo de los que se escogen al organizar su partido político, de alguna manera son apoyados por las élites económicas, pero no designan, digamos, cualquier persona. A veces designan a una persona que pueda responder a los intereses propios de cada grupo que los va representando. Tal vez un caso muy, muy raro, pero lo vimos porque se salió prácticamente de ese contexto, fue Portillo, elegido por el grupo del gobernante en aquel entonces, ustedes, que tenía el control de la élite, especialmente de Ríos Montt, colocaron a Portillo, y en un momento determinado como que se cambió bastante su forma de pensar y atacó a ciertos sectores, especialmente económicos en Guatemala, que han dejado de pagar impuestos especialmente. Y la otra es como en un modelo democrático, podríamos decir, cómo nosotros somos fácil presa, especialmente de que todo lo que nos ofrecen los partidos políticos a veces lo creemos.
nos ofrecen seguridad, salud, educación, y a veces cuando nos lo menciona un orador excelente, hasta nos convence de que posiblemente así va a ser, cuando la realidad en todo el proceso histórico sabemos que son un montón de politiqueros que solo buscan su bienestar de carácter individual y dejan por un lado todas las necesidades, especialmente de la población. Uno lo puede vivir en todo el contexto. Si ustedes miran sus zonas o donde viven, una serie de elementos que no se cumplen. Usted no puede andar libremente en la capital, so pena de ser asaltado. Usted no puede ir hablando por teléfono en las calles. Se lo arrebatan. Estamos a merced de la delincuencia en casi cualquier contexto. Se entran a las casas, matan, violan, un montón de... Lo que no mencionan mucho son las violaciones, especialmente que se cometen en todo el contexto geográfico en Guatemala. Ustedes, en el campo, en el área rural, en el área municipal, en el área central, ¿verdad? Ustedes. Entonces, y aparte de eso, lidiar especialmente con los grupos de extorsionistas, magueros, etcétera. Ustedes. Entonces, todas esas ofertas que de alguna manera nos ofrecen solo quedan en el tintero, ¿verdad? Hay otros elementos importantes, digamos, necesarias e indispensables, especialmente dentro de lo que es la democracia. Dentro de las instituciones básicas del contenido de la democracia, las que voy a leer, todas esencialmente están dentro de lo que es Guatemala, ¿va? Un sistema electoral autónomo, un sistema de partidos políticos pluralistas, una libertad de asociación, información y comunicación, a veces, aunque una libre competencia electoral, un recambio electoral sin violencia y un sufragio de carácter general. Pero cada uno de estas instituciones básicas, que son aquellos procesos de transiciones democráticas que se dan, ustedes han podido observar que de alguna manera permítame un momentito porque ya se me está acabando la batería, no la había conectado. De alguna manera, cualquiera de estas instituciones que nosotros tomemos como base, vamos a encontrar muchas deficiencias en cada una de ellas. Entonces, a veces uno por viejo, a ustedes va conociendo ciertas interioridades dentro de los procesos generales de Guatemala. Y pregunta, ¿no?, para ustedes. ¿Hay un sistema electoral autónomo en Guatemala? Es el registro de ciudadanos, ¿verdad? El registro electoral. ¿Hay o no hay? ¿Qué dicen ustedes? Sí, no. Sí, no. ¿Cómo es? No, cualquier opinión es buena. Aparte, aquí estamos para comentar, ¿verdad? Ustedes, sea para explicarles cuál es el punto de vista, cómo uno te ve, cuál ve, ¿verdad? Sí existe, pero no funciona como tal. Ajá. ¿Por qué? Porque está supeditado siempre al gobierno, pues. No tiene libertad de acción, o sea, siempre tiene ¿cómo explicarlo? Siempre tiene alguien que le está dirigiendo más arriba, alguien más arriba que lo dirige. Alguien que le cuenta los pasos. Correctamente. Pues fíjense, patojos, que yo antes, como cualquier persona ingenua, también creía que era un sistema electoral autónomo, porque cuando a veces ustedes han escuchado a los magistrados hablan con una propiedad terrible, ¿no? Ustedes, como que fueran santos. Sin embargo, después de cierto tiempo de ir conociendo algunas situaciones o algunas interioridades del país, uno sabe que casi todos los magistrados
Tribunal Supremo Electoral son nombrados, especialmente bajo ciertas conveniencias. Hay partidos políticos que han impuesto, yo por ahí me enteré de dos magistrados en otras oportunidades, especialmente una persona que dirige un partido político fuerte en Guatemala, pues fue el que la seleccionó y entraron los dos, ¿verdad? Ustedes. Eso fue por un partido político, pero por los demás partidos políticos también hacen sus designaciones. Entonces este sistema electoral no es sino dependiendo de los intereses no solo de los partidos políticos, sino del gobierno que está dirigiendo el país, ¿verdad? Ahí es donde le aplichan un montón de problemas o situaciones que se presentan en los procesos de crédito. Cuando están falsificando las famosas firmas de las actas, especialmente de conformación o de los partidos políticos, ¿verdad? Y esto es lo que de alguna manera se manifiesta esencialmente casi siempre, ¿verdad? Entonces nosotros podemos observar o podemos analizar que casi todas las instituciones que están relacionadas con la política están cooptadas, especialmente por diferentes grupos en Guatemala. Ustedes no se salvan. Si no, usted no tiene cuello, no tiene relación, digamos, con algunos partidos políticos o gente que usted difícilmente puede llegar a este tipo de puestos. Por sus capacidades, son raras las personas que llegan para ustedes. Son raras. Son raras. Solo que hay algo especial, pero lo contrario, todos son nombrados a dedos por los diferentes grupos, sectores políticos. Número 2, ¿hay un sistema de partidos políticos pluralista en Guatemala? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente, creo que participaron en el proceso electoral como 17 o 19. Entonces eso nos dice, muchos nos preguntamos si para qué tanto. Si al final de los 17 o partidos políticos que compitieron en el proceso electoral, 2 o 3 son los que tienen mayores oportunidades. Los demás no tienen oportunidades. A puras penas son inscritos porque llenan en lo mínimo la cantidad de miembros para poder formar partido político, a puras penas. Y otros después del proceso electoral desaparecen porque ya no son todos los que votaron por él. Él no llena 5% mínimo. Efectivamente debe tener o por lo menos una votación. Pero la conformación de este es el argumento que se nega mucho. Y tendrán razón o no. Políticos. Partidos políticos manejan el discurso de tomar ciertos elementos, especialmente de los grupos mayas, campesinos, obreros, pero no es la totalidad de los grupos, ¿verdad? Por eso creo que un par de partidos políticos más o menos allegados al aspecto más democrático de igualdad. ¿Va? Ustedes, una señora maya, me parece, no me acuerdo cómo se llama, que sacó una bonita cantidad de votos, ¿verdad? Representa un sector bastante exigente que siempre le ha solicitado al gobierno muchas demandas, especialmente con respecto a la violación de los derechos humanos y mejores condiciones de vida, ¿va? Pero por ahí quedaron, ¿va? Pero fue un fenómeno muy especial, ¿va? Los demás partidos en este momento, ¿dónde están esa pluralidad de partidos políticos? ¿Dónde están? No están haciendo nada. Se aparece una crítica de fulanito, menganito, pero de ahí todos apagados. Cuando le falte 1 año y medio al gobierno
ya dentro de poco. Tal vez a finales de año empiezan a movilizarse los partidos políticos otra vez. Empiezan a involucrar a un montón de sectores sociales en Guatemala, tanto en la ciudad capital como en el interior, ¿verdad? Y empiezan a hacer propuestas, mercancías políticas, a criticar y a censurar al gobierno, aunque ahorita ya no hay necesidad de censurarlo. Creo que este gobierno está por el suelo, ¿verdad? Usted no necesita más, pero van a empezar, ¿verdad? Pero se supone que si los partidos políticos se conformaron, deberían estar los 4 años vigilando que el gobierno cumpla con las expectativas que esencialmente se propuso en un momento determinado. No que solo cuando ya viene el proceso electoral empiezan, ¿verdad? Pero así ha sido casi siempre nuestra situación, ¿verdad? Hay una libre competencia electoral, creo que de alguna manera, más o menos podríamos decir, ¿verdad? Ustedes. El que tiene más plata es el que puede hacer esto. El que no tiene plata, pues se queda muy corto. Hemos tenido la oportunidad de que, afortunadamente, con la toma del poder de Marco Vinicio Cerezo Arevalo en el 85 para la actualidad, el cambio de gobernantes no ha habido ningún tipo de contratiempo por el momento. A ustedes, más o menos, las elecciones han sido bastante, más o menos transparentes para ustedes y no ha habido ninguna violencia. La violencia se ha generado especialmente en los municipios o aldeas con la elección especialmente de alcaldes. En el interior de la República es duro la elección de alcaldes para ustedes. La gente se fanatiza demasiado en un momento determinado y ya hemos podido ver que cada 4 años hay enfrentamientos entre los diferentes grupos que especialmente quieren ocupar las alcaldías. Con lo anterior podemos definir especialmente que el sistema democrático liberal como un régimen político se caracteriza por la celebración, qué bonito se oye, miren usted, sistema democrático liberal, como un régimen político que se caracteriza por la celebración de elecciones periódicas libres y abiertas para elegir a sus autoridades en una genuina competencia política dentro de un libre ejercicio de la libertad de asociación, información y comunicación, y en el cual participan sin restricciones la ciudadanía bajo la garantía que ofrecen las instituciones electorales y judiciales autónomas. Esto se oye bien bonito dentro de un sistema democrático. Que generalmente se da, pero que puede ser que, digamos, en nuestro país puede ser que se cumpla, puede ser que en otros países no se cumpla, ¿va? Pero va variando, ¿va? Más o menos las situaciones como se dan en el marco de ejercicio electoral en Guatemala, pues creo que un 50% va a ustedes, porque realmente no, la participación de los grandes sectores no son representativos de los partidos políticos para transición y consolidación democrática. Es un proceso específico determinado por el desencaje de las relaciones y mecanismos que constituían un determinado sistema político. Y aquí hablamos de la transición, que es el próximo tema. Es el intervalo de tiempo que se extiende entre un régimen político y otro. Puede ser de un régimen político autoritario a uno democrático, de uno democrático a uno dictatorial, etcétera. Entonces son procesos de tiempo. Nosotros ahorita todavía es bien difícil, digamos, hay diferentes tipos de interpretación, o cualquier politicólogo puede decir, mire, las transiciones en Guatemala empiezan en 1982 y se terminan con los acuerdos de paz, o puede ser que todavía estamos dentro de ese proceso de transición, ¿verdad? No hemos logrado nosotros consolidar, digamos, una democracia representativa, una democracia consolidada, porque muchas de las instituciones en nuestro país pues han fallado, han fracasado. La corrupción y la corruptela, especialmente del Estado de Guatemala, ustedes han podido vivirlo en todas sus situaciones, se ha visto desbordada, especialmente por una cantidad
muy minoritaria de personas, pero muy hábiles en la política. Entonces, el régimen político es un conjunto de pautas explícitas o no que determinan las formas y los canales de acceso a los principales cargos del gobierno, las características de los actores admitidos y excluidos con respecto a ese acceso y los recursos o estrategias que pueden emplear para ganar el acceso a. Entonces, en este régimen político, de alguna manera, lo que se establece son reglas, especialmente incluso para poder optar, digamos, a determinados puestos en el gobierno, ¿verdad? Y qué personas o qué grupos, digamos, pueden tener acceso, digamos, a ocupar dichos cargos, ¿verdad? En Guatemala, desafortunadamente, como en muchos países de Centroamérica, algunos gobiernos esencialmente lo que buscan, los que colocan son a sus cuates, ¿verdad? Aquellos que han financiado las campañas políticas y las personas que tienen una vasta capacidad, ¿verdad? Ustedes que uno puede pensar que pueden realizar un trabajo excelente, son dejadas fuera de ese contexto de participación por un mejoramiento especialmente de un determinado gobierno, ¿verdad? Entonces, esto es lo que en Guatemala, como en cualquier otro país, ha afectado grandemente, ¿verdad? Las transiciones políticas presentan algunos rasgos, digamos, característicos. No están claras. Falta una definición de la regla para ustedes. Abre un espacio de lucha para esclarecer reglas y procedimientos cuya configuración determinará quiénes serán en el futuro perdedores y ganadores. Creo que aquí habría que modificar incluso, yo creería que la Constitución debe de modificarse algunos artículos, esencialmente, ¿verdad?, que no se cumplen. La ley electoral y de partidos políticos también debe de modificarse, especialmente para tener mayor presencia o mayor oportunidad que muchos grupos puedan participar, porque hay una serie de tablas muy significativas que solo benefician a los grandes grupos de carácter económico, ¿verdad? Tercero, durante la transición, cuando existen reglas y procedimientos efectivos, estos suelen ser impuestos por gobiernos autoritarios, donde no existe un diálogo, ¿verdad? Cuando no hay reglas claras, hay muchos sectores que no están de acuerdo y nunca se ponen de acuerdo, pero cuando es un gobierno autoritario, esto se hace así y así, ¿verdad? No hay ningún tipo de discusión, ¿verdad? Modificación de las reglas que permitan ofrecer mayores garantías, derechos de especialmente los individuos, es lo que les decía, habría que modificar algunos aspectos, especialmente con respecto a la Constitución y otro tipo de ley, ¿verdad? De alguna manera, las hipótesis del proceso democrático en Guatemala. Y era lo que les decía, la transición en Guatemala se inicia en 1982 y concluye en 1996 con la firma de los acuerdos de paz, pero bien complicado porque es un tiempo muy limitado. Es un tiempo muy limitado y siento que todavía después del proceso de 1982, los militares, todavía había un gobierno militar, no me recuerdo que empezó a abrir de apertura democrática y de esa manera un relajamiento especialmente de la actividad guerrillera en ese entonces, ¿verdad? Segundo, el ejército al abrir el proceso lo hace por dos objetivos. Uno, mayor acercamiento con los países extranjeros y dos, una visión política para ganar la guerra. Mayor acercamiento con los países extranjeros era muy sencillo. Algunos gobiernos, incluyendo, digamos, el de Estados Unidos, de alguna manera había dejado de dar ayuda militar a Guatemala por la continua violación de los derechos humanos en el país. Y no solo Estados Unidos, sino países europeos, acciones que generalmente hacen al país también se vieron bastante limitadas. Entonces, esto hizo que Guatemala después tuvo que comprarle armas, especialmente a Israel, porque Estados Unidos no vendía, ¿va? Y de alguna manera, pues
tuvieron que replantearse los militares, abrir ese espacio de carácter democrático, convocar a elecciones, porque de alguna manera ya la guerra tampoco ya era muy significativa, ¿va? Una visión política para ganar la guerra, no, la guerra no hubiera terminado a ustedes. Todavía estuvieran grupos guerrilleros, si hubiera seguido por ahí luchando, ¿va? Algo así como en Colombia se firmaron los acuerdos de paz y de todas maneras hubieron grupos que no aceptaron este tipo de proceso de paz y todavía siguen combatiendo en Colombia, ¿va usted? Aparte que algunos se dedicaron especialmente a actividades ilícitas, especialmente como la cuestión de la coca, especialmente en Colombia. Entonces, yo no creo que el ejército tenía a poder triunfar, tal vez a un largo plazo a ustedes, pero inmediatamente era muy difícil porque los grupos guerrilleros conformados a veces por 10, 15 personas en las diferentes áreas donde estaban establecidos no eran un punto fijo, sino estaban en continuo movimiento. Antes atacaban al ejército, se retiraban, etcétera, y así era el ir y venir, ¿va? Entonces, pero decir que haya triunfado total aplastantemente el ejército, no hubo un relajamiento. Hubo un reacomodo especialmente de las élites tradicionales de poder, surgimiento de nuevas expresiones políticas, partidos políticos, agrupaciones, lo que ha permitido consolidar de alguna manera, no pienso que se haya consolidado el proceso democrático. Ya existieron partidos de políticos con tendencia de carácter izquierdista, algunos miembros incluso de la guerrilla, que estuvieron muy cercanos a la guerrilla, incluso participaron con el gobierno de Álvaro Arzú, el gobierno de Arzú, el Cholón Porras creo que era uno de ellos, y otros elementos también. Un gobierno que de alguna manera pues buscó más tecnocracia en todo caso en los diferentes puestos de gobierno. La gente un poco más preparada, siento yo, en aquel entonces. No fue tanto siempre hubieron sus cuestiones de amiguismo, ¿va? Pero fue menos, la gente llegó más preparada en los diferentes puestos que les tocó ocupar, ¿verdad? Aquí aparecen también, eso sí, los grupos campesinos, lo que permitirían consolidar ese proceso democrático. Hubo una renovación especialmente con respecto a demandas de carácter social popular, ¿va? Ustedes, no me refiero a los maestros, ¿va? Porque los maestros es una situación muy diferente. Me refiero especialmente a grupos campesinos que viajan especialmente a la capital en demandas especialmente de respeto a los derechos humanos, a la poder obtener tierras o fincas, etcétera, a ustedes. Y prácticamente el área urbana desapareció. Creo que la semana pasada vinieron algunos grupos de campesinos a manifestar su descontento por la elección, especialmente de los magistrados de la presidencia y del Congreso de la República. No estaban de acuerdo, ¿va? Y por otro lado, aunque muchos de ellos obviamente pues su conocimiento sobre estos aspectos es un poco precario, ¿va? En Guatemala, digamos, una de las instituciones que ha sido bastión especialmente en las demandas en contra del gobierno ha sido la Universidad de San Carlos, pero la universidad se apagó hace años. Las dirigencias estudiantiles fueron cooptadas especialmente por politiqueros que solo llegaron, o jóvenes que llegaron a enriquecer, a sacar beneficios de ahí. Hoy ocupan algunos puestos importantes, o han ocupado puestos importantes en diferentes gobiernos, y la universidad quedó prácticamente descabechada. Hasta hace poco, creo que por ahí de AEU, no me acuerdo cómo se llama, primera mujer que ocupa la asociación de estudiantes, que por lo menos trató de hacer la lucha a ustedes por levantar la imagen de la AEU, pero logró un poco, pero siento que ha decaído otra vez, ¿va? Y eso que sufrió un constante acoso por otros grupos estudiantiles que no querían dejar, especialmente
el poder que se quieren establecer constante y permanente. Es un modo vivendus, especialmente estos grupos, ¿verdad? Entonces ha sido bastante complicado, especialmente es el reacomodo de algunos élites, por ejemplo, de poder. Ahora las élites económicas, pues obviamente siguen manifestando su complacencia a ustedes en los diferentes puestos de gobierno. No ha cambiado mucho el esquema político en este entonces, los mismos de siempre siguen teniendo sus privilegios, etcétera. Donde disminuyó la efervescencia social, pues especialmente en los sectores más bajos de la población, ¿verdad? Después entendiendo la democracia consolidada, o sea, entendiendo que es el régimen que ha cumplido con todos los criterios de procedimiento de la democracia y que los demás actores políticos han aceptado el establecimiento de nuevas instituciones. Una democracia que se inicia y una democracia consolidada marca una diferencia. Uno, por lo menos se cumplen requisitos mínimos, se aceptan nuevas instituciones y hay una aceptación por parte de la sociedad voluntaria, especialmente de las reglas de juego. Aunque la mayoría de nosotros generalmente no sabemos cuáles son esas reglas de juego que se dan especialmente en este contexto. Entonces, esta es la segunda parte de la democracia. Y solo para algunos elementos, especialmente que con respecto a las transiciones políticas, aunque ya vimos bien que es un espacio de tiempo, debemos de recordarnos que hace mucho tiempo, digamos, a mediados de los años 70, en el siglo XX, la transición griega llamada metropolitesis, que fue un cambio instantáneo facilitado por la caída del conocido régimen de los coroneles en el verano de 1974. Han pasado tantos años desde la caída de la junta militar y la transición de la Grecia de la democracia. El llamado cambio de régimen trajo consigo un sistema de partidos estable, la alternancia pacífica del poder entre dos partidos, el principal nuevo demócrata conservador y el socialista, y en paralelo la presencia en el panorama político de los partidos más pequeños de la derecha, centro-izquierda, durante los años de 1980, 1990 y el año 2000. La democracia multipartidista griega parecía invencible, firme y consolidada. Muchos a la gran naciente uno u otro de los otros partidos principales, un solo partido era sin duda la apropiación del Estado por el partido gobernante como vehículo de influencia de los votantes, la asignación de recursos y el favoritismo con el sector privado y las prácticas clientelistas hacia los ciudadanos, la raíz cambió la fuerza de la regulación triangular entre partido de gobierno, Estado y ciudadanos, eliminando la disponibilidad para la asignación de los favores y llevaron a los votantes a difundir su voto en todos los partidos de panorama político, de extrema derecha a la extrema izquierda, rechazando las mayorías de gobierno de un solo partido. El primer de las elecciones de junio del 2012 fue que los partidos tendrían que formar coalición. La coalición del 2011 fue formada por la Nueva Democracia, un grupo más pequeño, y la Izquierda Democrática. Este último que retirara su apoyo a la coalición
y en el 2013 dejando a las dos partes en una lucha por la supervivencia. ¿Qué quiero decir con esto? Al hablar especialmente de Grecia. Estas son oleadas que le llaman de carácter democrático. Cuando en un momento determinado, no solo se da en Grecia, sino en otros países de Europa y de América Latina, hay grupos de actores autoritarios, militares, especialmente en el gobierno, y que de alguna manera tienen que ceder ante las crisis, especialmente que afronta. Grecia todavía, fíjense, hasta la actualidad, económicamente no se ha podido recuperar, porque siempre van a haber sectores económicos que no van a estar de acuerdo con determinadas reglas o pautas de comportamiento, especialmente de los individuos. Entonces, es un constante ir y venir que se da especialmente en estas democracias de carácter político, pero que no logran de alguna manera consolidarse. Nosotros en América Latina hay unas nuevas fundaciones de carácter democrático, ¿a ustedes? Precisamente que provienen a veces contra las dictaduras oligárquicas o tradicionales. Se logran esos espacios a través de la lucha constante y permanente. El problema que se da es que no se terminan de un todo. A ustedes todavía quieren de poder dentro de los ciertos sectores autoritarios y solo esperan una caída del gobierno de turno para volver otra vez a ocupar los mismos puestos o volver a ocupar la presidencia o volver a hacer micos y pericos con los que respeta a los gobiernos. Entonces, estos procesos que se llaman transiciones se refieren al paso de regímenes autoritarios modernos para ustedes, especialmente militares, a fórmulas democráticas en las que están ausentes los modelos revolucionarios, pero donde hay algún tipo de ruptura que no es de corte insurreccional entre algún tipo de régimen, ¿verdad? Este es el tipo prevaleciente de todos aquellos países que tuvieron regímenes militares o modernos de tipo A. Ya siempre vamos a encontrar dentro de este aspecto muchas situaciones que no dan paso especialmente a consolidar los procesos de carácter democrático. Aquí una referencia más que es como definición, hace referencia a un proceso de cambio mediante el cual un régimen preexistente político y económico es reemplazado por el otro, lo que conlleva la sustitución de valores, normas, reglas de juego por otros diferentes. Como norma podemos definir las transiciones políticas, el espacio de tiempo que se da entre la crisis de un régimen autoritario a la instauración de un sistema político democrático. Y este espacio de tiempo es en el que se sucede un sinnúmero de situaciones para ustedes que van naciendo conforme se van estableciendo las nuevas democracias. Hay nuevas reglas de procedimiento, nuevas necesidades. La gente, los sectores sociales cambian sustancialmente para ustedes. Entonces son una serie de elementos, especialmente para poder consolidar un proceso de carácter democrático a estas alturas. Entonces, vamos a ver y nos vemos el próximo miércoles porque yo tengo un examen ahorita. Extemporáneo de Gracias, licenciado. el miércoles, Pato. Gracias por su atención. Feliz tarde, licenciado. Muchas gracias. Feliz tarde. Para todos, feliz Gracias. tarde. Feliz tarde, licenciado.